Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto saludar a mis compañeros, por supuesto, ustedes, representantes de los medios de comunicación. Decir lo siguiente, en el grupo parlamentario del PAN estamos haciendo un llamado, una fuerte exigencia, un exhorto al gobierno federal para que asuma su responsabilidad en materia de seguridad pública y de resultados. Es evidente que estamos metidos en una ola de violencia, que la inseguridad está completamente fuera de control, que el gobierno está rebasado. Tan solo en los últimos días hemos visto casos muy particulares de violencia por el crimen organizado en los estados de Guanajuato, en el estado de Sonora, el caso de las matanzas en Oaxaca, por supuesto, violencia en todo el país, incluyendo Veracruz y otros estados. Y la constante es que la delincuencia organizada, el crimen organizado, le ha tomado la medida al gobierno. El culacanazo, como lo dijimos en su momento, dejó la terrible mensaje hacia el crimen organizado de que con violencia se doblega el Estado. Y hoy se están replicando actos de violencia y terror en todos los rincones de este país. La estrategia del gobierno de abrazos y no balazos ha sido un completo fracaso. Por supuesto que discursivamente, pues todos queremos paz, todos queremos abrazos, pero los ciudadanos de bien están siendo violentados, están siendo matados, están siendo atacados en sus bienes, en su patrimonio y en su persona. Y requieren que el Estado mexicano les garantice paz, les garantice seguridad. Y no lo está haciendo el gobierno federal. Y cada que pasa un ataque del crimen organizado, lo primero que escuchamos hacer al gobierno es echar culpa al gobierno local. Y nosotros queremos decir muy claro, todos estamos para ayudar, todos los órganos de gobierno coadyuvan, pero aquí hay un responsable directo legal y único, que es el gobierno federal. El único responsable de combatir al crimen organizado por ley, de perseguir la delincuencia organizada, es el gobierno federal al mando de Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene poco menos de 2 años gobernando y que no ha dado resultados. Los estados deben de ayudar, pero el responsable directo es la federación. Por eso hoy estamos exhortando, ingresando a un punto de acuerdo y haciendo la exigencia, primero, de que se garantice la paz y la seguridad a los mexicanos. Segundo, de que lleven a cabo una estrategia concreta para cumplir con su responsabilidad y atacar y combatir al crimen organizado que está generando la violencia en este país. Tercero, pidiendo un informe directo a la Secretaría de Seguridad Pública sobre el avance de la Guardia Nacional, que hasta el momento ha sido un completo fracaso. Y cuarto, la exigencia de que dejen de echar culpas y den resultados de la responsabilidad que les dieron los mexicanos. Por eso votó la gente por el presidente, para que diera resultados. Es tiempo de dejar de lavarse las manos y garantizar la seguridad a los mexicanos ya. Muchas gracias, senador. Senadora Reynoso, se nos hace el favor. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y evidentemente, y coincidiendo en todo lo que ha manifestado mi compañero Damián Cepeda, también yo quiero hablar por Guanajuato. La inseguridad provocada por la lucha contra el crimen organizado ha sido un reto muy difícil y muy duro, y un reto en donde muchos estados tuvimos que enfrentar completamente solos, porque simplemente la federación nos abandonó. No hay otra forma de decirlo. En Guanajuato somos un estado en donde enfrentamos este problema desde hace tiempo. Y hay que decirlo y hay que aceptarlo, pero es un reto que no nos ha hecho chiquitos. No nos acobardamos. Aquí se combaten los delitos del fuero común y nuestras cifras mejoran, así como el robo a vehículos, casa, habitación, negocios, pero también hay que decir otra cosa. Cuando estamos enfrentando los delitos del fuero federal, se hace solo. Lo que corresponde al presidente y decidió ignorar. Miren, todavía hoy en la mañana lo decía, que hace 4 meses decidió que se ocupaba una estrategia en Guanajuato. Lleva 19 meses en el cargo y cómo apenas se dio cuenta de eso. Se ha burlado de la inseguridad y se ha burlado de lo que padecemos en Guanajuato. Si recordamos también, en enero del 2019, cierra los ductos
diciendo que era una estrategia para combatir el huachicol. Hoy ve las consecuencias de su burla, el presidente. Y decirle que durante el resto de los meses en donde para él no significó y no atacó la delincuencia organizada, en Guanajuato se seguía combatiendo y se seguía buscando la seguridad de todas y todos los guanajuatenses. Y desgraciadamente también este problema se ha tenido que enfrentar, y yo quiero hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Quiero hacer un reconocimiento a la 12ª Región Militar que está aquí en Irapuato, Guanajuato, porque ha habido una coordinación, y le pueden preguntar al general Norberto, porque en la coordinación para combatir en el Estado al crimen hay coordinación, pero creo que el presidente le hace falta informarse un poco más. Que deje de entorpecer los procesos, que deje de entorpecer las estrategias y que mejor tenga la disposición, porque sí, en Guanajuato hay una relación institucional, que también el presidente sea institucional y que también el presidente asuma lo que le corresponde para que juntos podamos recuperar la seguridad que al país le urge, y no de 4 meses acá, señor presidente. Desde el 1 de diciembre del 2018 debió haber asumido su responsabilidad por completo. Gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Empezaremos con las preguntas. Tiene la palabra Gerardo Zedillo en primer lugar. Sí, gracias. Ahí me escuchan, ¿verdad? Son 3 asuntos. Yo no voy a abordar el tema de la seguridad. Me interesa, si me ayudan, para darme una opinión con respecto pues a la declaración que hizo el gabinete del presidente López Obrador y el propio presidente de su declaración patrimonial. Dicen que, bueno, pues ahora sí hubo transparencia, ahora sí todo el mundo dio a conocer sus patrimonios y sus conflictos de interés, pero pues sigue sin ser público este asunto, y yo quisiera preguntarle si eso pues digamos, no sigue siendo una simple simulación. Esa sería mi primera pregunta. Tengo otras 2, pero si me ayudan con esa de entrada les agradezco. ¿Quién desee contestar? Senador Rementería. A mí me parece que hablar de transparencia en este gobierno, Gerardo, es verdaderamente una verdadera incongruencia y un acto de cinismo brutal. Estamos ante el gobierno más opaco que haya podido tener nuestro país en la historia, y no estoy exagerando, el más opaco en la historia. Estamos con cifras que revelan pues, los niveles máximos de entrega de contratos a través de adjudicación directa. Hay unas iniciativas precisamente en Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, pendientes de dictaminarse, que tienen que ver con aumentar todavía el tema aquel que la ley permite como excepción para adjudicar contratos. El Sistema Nacional Anticorrupción está siendo derruido a masazos, podríamos decirlo así, por este gobierno de Morena. Decir que presentó su declaración patrimonial y que porque la presentó el gobierno es transparente es simplemente una exageración terrible, que por supuesto no refleja lo que sucede en nuestro país. Hoy tenemos la imposibilidad de poder conocer mucho de lo que pasa en el gobierno, precisamente porque se han ido adueñando de los órganos de acceso a la información. En el INAI hay claramente instrucciones para que pueda hacer de esa manera. En el caso, por ejemplo, te comento de Veracruz, hoy ya todos los, digamos, consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información pertenecen a su corriente política. Estamos navegando hacia lo más oscuro en transparencia que haya podido tener este país. Así que esta declaración me parece absolutamente fuera del lugar. Muchas gracias, senador. Esa es la primera que quería, a ver si me ayudaban. La otra es sobre pues, este pronóstico que están haciendo de una caída del 10.5% del Producto Interno Bruto, diversas calificadoras y organismos internacionales, pues que hablan de que realmente las consecuencias de todo esto
del COVID y además, digo, de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de este sexenio, pues van a acabar por tirar prácticamente con 2 dígitos la economía nacional, cosa que parece que no sucedía desde la revolución o algo así. Esa sería mi segunda pregunta. Ya finalmente también preguntarle sobre el tema de transparencia con respecto a la posible falsedad de declaraciones de la enfermedad de Zoé Robledo. Ayer se hicieron públicos algunos exámenes que hablan de que nunca dio positivo a COVID y que, bueno, pues simple y sencillamente parece que todo fue una estrategia para zafarse del escándalo en el que estaba envuelto precisamente con respecto a la entrega de contratos por los ventiladores y toda esta situación. Y también los contratos que le dieron en otros lugares, ¿no? A él y a su familia. Senador Si Cepeda. tema económico. Ok. Senador Cepeda. En el tema económico, déjenme darle mi opinión. Sin duda alguna, es alarmante los pronósticos de crecimiento, de caída de la economía. Ya cruza el doble dígito, como bien lo dices, arriba del 10% negativo, algo no visto en la historia reciente del país. Más de 600,000 empresas en riesgo de cerrar, más de 1 millón de empleos, digamos, ya acumulado en el año formales, perdidos, y más de 12 millones de empleos perdidos en el sector general, tanto formal como informal. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y desgraciadamente, lo hemos dicho una y otra vez, el gobierno lo minimiza. Habla solo de los empleos formales, que es muy grave, pero te deja fuera a 12 millones de personas. Lo ha dicho Coneval, de no intervenir, habrá 10 millones de personas que se suman adicionales a la pobreza extrema. Esto es que no van a tener que comer. Más muchas personas que están subocupadas, más millones de personas que están ahorita con el empleo suspendido y que creen que ese empleo va a estar ahí cuando pase esta crisis. Pero que la realidad es que conforme se vaya abriendo el mercado, o digamos, la actividad económica en los distintos lados, algunos ya empezaron, otros no tanto, unos sectores y demás, pues muchos van a tener que cerrar. Entonces, la crisis es brutal. Nosotros por eso nos parece impensable que en medio de ese tamaño de la crisis, el Congreso esté ajeno y que vaya a sesionar la semana entrante y no se vaya a abordar ningún tema que tenga que ver con apoyar a la economía, apoyar a los trabajadores, apoyar el ingreso. Es increíble, es incorrecto. Que el TIMEC, el tratado, perfecto, el TEMEC, el tratado, pues qué bueno, ahí estaremos para ello. Pero lo importante ahorita sería un paquete económico, una ley de emergencia económica que incluya, entre otros, un ingreso básico universal, que ya en todo el mundo están hablando de ello, como un apoyo directo de 3,207 pesos, línea de bienestar a todos, para que no haya la pobreza extrema que se está previendo. Y si se cumple este pronóstico que tú mencionas, mucho más todavía de lo que hasta ahorita se había previsto. Gracias. Senadora Reynoso, sobre la falsedad de declaraciones de Zoé. Y bueno, antes de hablar del tema de Zoé, yo quiero solo hacer una recapitulación. Miren, en el mes de enero, digo, porque no solamente es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. En el mes de enero, tanto el Banco Mundial como la CEPAL ya pronosticaron, estoy hablando de enero, antes de COVID, que apenas había un 1.3 en el PIB, de crecimiento al PIB, 1.3%. 2 meses después, a finales de marzo, la propia CEPAL, ya su pronóstico era de una contracción de 6.5. Estamos hablando de que cuando se da apenas la suspensión de actividades, otra contracción mayor, porque además no se veía la disposición del gobierno de aplicar medidas de emergencia económica. Evidentemente, este no se iba a mantener en el 6.5. Vamos ya en el 10%, incluso ustedes lo pueden verificar. Tanto la CEPAL como diferentes organismos han hecho un cuadro diferenciador de cuáles son las políticas económicas que ha implementado cada país, y es una tristeza ver a México, que es el que menos incentivos, o más bien no ha aplicado incentivos, no ha tomado decisiones para contener. Y de todo América Latina, México será el de los peores resultados, tanto en salud como en materia económica. Y respecto a lo de Zoé Robledo, creo que le corresponde al mismo Zoé Robledo aclarar si lo que ayer circuló en este examen que le hicieron
es real, o simplemente creo que él podría, sin problema alguno, mostrar la prueba que le hicieron donde sale positivo. Este es, digamos, el debate entre los ciudadanos y el titular del INSS. Sergio. Sí, estamos con... Digo, ya veo que está ahí la senadora Xochitl Gálvez y me interesaría preguntarle directamente a ella con respecto precisamente a la declaración patrimonial que yo les comentaba a ustedes. Ayer, pues, se dice que, digo, hay transparencia total, pero lo que no se dice, pues, es exactamente eso, que esa transparencia no, digamos, no es pública. Es para los organismos que hacen las auditorías, pero no se hace público todo el tipo de relaciones de las esposas, no esposas, concubinas, no concubinas, como el caso de Bartlett, en fin. Esto sigue siendo muy nebuloso. Yo quisiera preguntarle con respecto a eso y también sobre lo de SOE. Gracias. Bueno, Senadora Gálvez. fundamentalmente decirles que el debate de las casas de Irma Heréndira Sandoval afortunadamente abrió otro debate que pasó de noche, pero que sería muy importante hoy reflexionar por qué se votó en contra. Los formatos de Virgilio Andrade, a raíz de la Casa Blanca, se actualizaron para el tema de conflicto de interés. Y entonces los funcionarios públicos estaban obligados a poner lo que tenían sus esposas, sus hijos. Es más, en algún momento se habló hasta del 4º grado. ¿Se acuerdan de esas declaraciones que tenías que poner hasta el 4º grado? Que por supuesto nadie lo hizo, pero fue una intención. Cuando llega Arely Gómez, se sacan unos formatos muy amplios, muy interesantes por el Sistema Nacional Anticorrupción, donde se establece que la información de terceros fuera pública y especialmente el tema de copropiedad, todo donde tú eres copropietario fuera público. No necesariamente el otro copropietario, ¿no? Si tú eres copropietario con tu suegro, pues tú declaras parte tuya, tu suegro no está obligado a declararla, ¿no? Cuando llega Irma Heréndira Sandoval, amenaza que si se quedan esos formatos, ya estaban publicados en el Diario Oficial el 16 de noviembre del 2018. Entonces los funcionarios del gobierno federal no acatarían esos formatos. Esa fue la amenaza. Se reúnen en una sesión muy interesante del 7 de agosto del 2019 y ahí se vota en contra de que la copropiedad fuera pública. O sea, cuando Irma Heréndira Sandoval dice que votó a favor de que la información de los copropietarios estuviera, pues sí, claro, pero eso ya estaba desde antes, desde Peña, ¿no? Desde mucho antes. Estaban desde Virgilio Andrade, pues. Y otro voto que se pierde, que el Sistema Nacional Anticorrupción propuso, era la información de terceros. Esa también se cierra a que se haga pública. Entonces, la verdad de las cosas es que lo que se había logrado en 2018 era impresionante. Ahora sabemos, pues claro, pues no quería que se supiera las casas que tenía con su marido. Y yo creo que hubo mucha presión de todos los millonarios del gabinete, porque pues protestó Olga Sánchez Cordero, protestó Poncho Romo, no querían. Y se habló de un tema de seguridad, yo lo que diría es que esa información de muchos funcionarios ya está desde hace muchos años. O sea, nada más la evolución patrimonial, pues, ¿qué tanto le puede interesar a la delincuencia organizada? Entonces, pues es lamentable que hoy es cerrada, hoy no hay obligación de hacerla pública y pues ojalá desde el legislativo pudiéramos abrirla, pudiéramos aprobar una ley que por lo menos la copropiedad de un funcionario sí se conozca. Pues eres dueño de una parte inmobiliaria. Algo que también se avanzó es dónde tienes pues poderes, ¿no? ¿Dónde te dan poderes? Porque a veces tenías un prestanombres y luego te daba poder para administrar. Eso sí se avanzó, eso sí se quedó de los formatos anteriores. ¿Y a quién le diste poderes tú? Pero bueno, pues en este caso, le digo a Irma Heréndira porque anoche sacó un comunicado, pues sí dice que aprobó que se hiciera la información de los copropietarios.
pero votó en contra de que fuera pública. Y por otro lado, pues del caso de Zoe, pues que enseñe el certificado donde él es un funcionario público, está obligado a enseñar el certificado que dice que dio positivo a COVID. Ya, se acaba la polémica. Muchas gracias, senadora. Gracias, Gerardo. Rita Cerón me dejó su pregunta. Me dice, ¿cómo van los avances de las leyes del TEMEC? ¿Se aprobarán 5 o 6? Y si las comisiones van a dictaminar el domingo antes de la permanente. Quien desee responder. Senador Reynoso. Comento, sí, a ver, son 5 leyes, por lo que se ha sabido, la de variedades vegetales, que se está en Cámara de Diputados, no hay consenso, entonces no se tiene la intención de dictaminar. Son 5 leyes y el acuerdo de cooperación ambiental. En este, que hay que decir, el acuerdo de cooperación ambiental prácticamente ya se tuvo la sesión de Comisiones Unidas, falta votarlo en una sesión presencial, que será lunes por la mañana, y las comisiones se han estado reuniendo grupos de trabajo para las 5 leyes restantes, y pues digamos que va el proceso, no quiere decir que todas las observaciones que el PAN haya hecho se hayan aceptado, sin embargo se está tratando de hacer el esfuerzo porque salgan buenos consensos en este sentido. Incluso el senador Damián Cepeda está colaborando, está participando en el de Código Penal. No sé si quisieras comentar algo, Damián. Sí, a ver, como lo dice, vamos avanzando. Hay mesas de trabajo, estamos arrastrando el lápiz. En Código Penal es homologar, digamos, lo que viene en términos de respeto a derecho de autor, respeto a propiedad industrial, todo el tema de grabaciones, por ejemplo, el camcording, ¿no? Que ha generado, digamos, grabación en cine, pues, que ha generado ahí algún tipo de polémica, y se está avanzando. El domingo, entiendo, ¿no? Perdón, se me cortó un poquito, pero el domingo se está pensando algunas comisiones votar, otras entiendo que el lunes, en fin, dependiendo de cómo vayan dándose los acuerdos. Mi comentario ha sido varias veces, a ver, el tratado, el TEMEC, el tratado México, Estados Unidos, Canadá, es importante. Tan lo es que lo votamos, pero el tratado ya se votó. Hoy estas son leyes que se tienen que adecuar. No compartíamos la urgencia del 1 de julio. Qué bueno si quedan, son positivas. El PAN siempre va a estar a favor de México y en lo que esté negativo, pues no, ¿verdad? Pero hoy sí reiterar nada más que pues la prioridad debería de ser en este momento el apoyo económico. Está muy grave la crisis y estas leyes secundarias no tienen nada que ver con ello, pues. Muchas gracias, senador. Te anoto, Martín, al final. Vas de 7, si lo puedes escribir en el chat, te lo voy a agradecer. Senador Rementería, Israel Aldave pregunta, ¿qué opina sobre la postura del presidente Andrés Manuel sobre la empresa española Iberdrola? ¿No es tiempo que el jefe del Ejecutivo supere sus traumas sobre la conquista? Lo de Hernán Cortés, hasta el rey Juan Carlos, etcétera. Hoy dijo que no permitirá el saqueo, con lo que se cancela la inversión de esta empresa y se deja de generar miles de empleos en el estado de Veracruz. Me parece, me escuchan, ¿verdad, y Sergio? Me parece terrible lo que está pasando, no solamente en Veracruz, me parece que es terrible lo que está pasando en el país. Hoy estamos ante un gobierno que yo diría que cuando hablamos de empleos, es un gobierno criminal. Hace un momento justo estábamos hablando de la caída o la esperada caída en el crecimiento de la economía del 10%. Algo no ha visto a lo mejor en 80 años. Se espera una pérdida de empleos que ya supera los 12 millones de personas que no tendrán empleos. Y el presidente con esos atavismos me parece que lo único que hace es generar caos, generar precisamente miseria. Y él parece que lo que hoy está es el gobierno actual, el gobierno de Morena, para decirlo con todas sus letras, contra la generación de empleos, contra la inversión, que por supuesto produce los empleos. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, la empresa Iberdrola, más allá de quién se trate y de su nacionalidad, lo que viene es, o vino a un país en el que se le dio certidumbre para poder invertir,
para poder generar la energía más barata, por cierto, que la que genera Comisión Federal de Electricidad, y poder estar en condiciones de pues lograr que pudiéramos tener la energía suficiente, la energía constante y por supuesto a buen precio. Hay un proyecto que existe en Tuxpan ya de hace unos años. Todavía en mayo, por cierto, debo recordarles que se reunió el presidente internacional de Iberdrola y el presidente en México de la misma compañía, precisamente ahí con las autoridades del Ejecutivo al más alto nivel, precisamente con Poncho Romo, y se dijo allí de que había una inversión que se esperaría alrededor de los 5,000 millones de dólares. Lo festejaron, dijeron que qué bueno, que había que invertir, y apenas unas cuantas semanas después estamos viendo como un ataque en contra de una empresa, no importa cómo se llame ni qué nacionalidad tiene, que viene a poner su dinero para generar empleos en nuestro país, en este caso específicamente en Tuxpan. Yo hago un llamado respetuoso al gobierno a que deje de lado esos estereotipos, de estas cosas que son del pasado, estas, perdón la expresión, bobadas, tonterías de las conquistas y de todo eso que de repente, estos perdones que se piden, que datan de hace centurias, que lo único que generan es simplemente pues la imposibilidad de seguir avanzando. Hay que decirle también al presidente, con mucho respeto, pero con toda seriedad y firmeza, presidente, se está usted equivocando. Está empujando al país al despeñadero. Se están perdiendo los empleos y cada día que pasa nos vamos enterando de un agravio más a quien quiere venir a invertir en nuestro país y generar empleos. Y en este caso particular, todo por cuidar a dos empresas, una de ellas absolutamente quebrada, ya vale mucho más, hablo de Pemex, ya vale mucho más o cuestan mucho más sus pasivos que sus activos. Es una empresa del Estado, sí, pero una empresa que está financieramente está quebrada y no de ahora, de hace mucho tiempo. Por lo tanto, no hace sentido seguirle invirtiendo en la forma en que se está haciendo. Nada más hay que ver qué pasó con el presupuesto de Pemex, cuánto se le asignó y cuánto se le está dando en este momento, una vez que va transcurriendo pues, el ejercicio fiscal. Lo mismo con Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa que no tiene viabilidad ni económica, pues por supuesto, ni técnica, porque está apostándole a tecnologías que ya han quedado en el pasado. Los ha convertido a estas dos empresas, el presidente de la República, como sus hijos consentidos, como aquello que quiere proteger, no importa cuánto le cueste. Como cuando tienes un hijo que lamentablemente pues no tiene grandes potenciales y tú lo tienes que mantener y lo tienes que sostener. Pues aquí la buena noticia es que no son ni sus hijos, ni tiene por qué mantenerlos el gobierno por siempre, porque además hay que decirle al presidente, no los mantiene usted, los mantienen los mexicanos con el dinero que generan los impuestos de los mexicanos, que por cierto, no es dinero suyo. Lo que hay que hacer es simplemente darle paso a lo que está sucediendo en el mundo, a la modernidad, al permitir que vayan adelante, se generen los empleos que se tienen que generar, que no sea más Morena un destructor de los empleos en este país. Y para cerrar, quiero comentar lo que se acaba de publicar, precisamente un Twitter en donde una periodista, una compañera de ustedes, hace alusión a declaraciones del embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, donde afirma, y cito, que no es momento oportuno para que sus connacionales inviertan en México por los cambios en las reglas por parte del gobierno federal sobre sectores productivos y las señales desalentadoras para atraer inversión extranjera. Esto que dice el embajador, que ponen en la boca del embajador como palabras suyas, me parece demoledor. De lo que estamos hablando es de una pérdida de confianza total. Y si algo necesita México es precisamente confianza para que acuda a este país la inversión que permita la generación de empleos. No entiendo a qué quiere ir el presidente a los Estados Unidos a saludar al presidente de aquel país cuando lo que está es destruyendo la inversión.
¿Qué no se trata el TMEC de intercambio comercial? ¿Que no se trata el TMEC de asociarnos unos países con otros para generar desarrollo en los dos lados? ¿No es eso de lo que va el TMEC al final del día? De poder potenciar el desarrollo en las naciones que participan en él. Entonces, ¿por qué en contra de la empresa, quien quiera que sea, no me importa el nombre ni la nacionalidad, que está dispuesta a invertir en México y a generar empleos? Y por cierto, el gobernador de Veracruz parece, por lo dicho en su tuit, miente junto con la secretaria de Energía, porque hablan de que van a rescatar ese proyecto y lo van a hacer con dinero de la Comisión Federal de Electricidad. Primero, no hay proyecto. Segundo, no hay recurso asignado. Y tercero, estamos hablando de proyectos distintos. De lo que ellos hablan es de la empresa, o digamos que de la planta generadora Adolfo López Mateos. Y de lo que se está escapando de Tuxpan son proyectos totalmente distintos. No engañen a la gente, ya basta. Dejen de destruir al país, de acabar con los empleos en la nación. Busquen cómo se puedan resolver las cosas para que haya empleo para la gente. Pareciera, de verdad, que esto de que le vino como anillo al dedo la crisis, hoy se actualiza, de que lo que están destruyendo el país fuera su intención, porque no lo entendemos de otra manera. Cualquier persona con cierto grado de inteligencia se daría cuenta que lo que están haciendo es contrario a los intereses de toda la población. Y aquí no hablamos de unos y de otros, hablamos de todos los mexicanos, sin distingo, sin ningún tipo de distingo. Gracias. Gracias, senador. Senadora Gálvez, pedía la palabra para el mismo. Pues fundamentalmente comentar que, pues como no logró el perdón del rey, pues ahora quiere desquitarse. Pero la verdad es que los pueblos y comunidades indígenas están lejos de ese debate. Si él cree que representa un ideal, los pueblos indígenas lo que hoy quieren son políticas públicas claras de este gobierno. No hay recursos para caminos rurales. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas le han reducido más de 2.500 millones de pesos de presupuesto. Si realmente él quiere reivindicar la lucha de los pueblos indígenas, que lo haga con recursos públicos, que lo haga con políticas públicas, no con este tipo de venganzas absurdas, estúpidas, que no traen nada a nadie. Y yo además diría, si tiene pruebas de esa corrupción, que las presente en la fiscalía, que deje de estar con la manga del muerto amenazando a medio mundo. Si él sabe que se vendió gas abajo del precio, si él tiene conocimiento que se pagó electricidad que no se recibió, si él tiene información contundente, está obligado a hacer una denuncia, si no, sigue siendo un encubridor de la corrupción. O sea, porque lo usa cuando le conviene, lo usa. Y pues ahora que va a ir a Estados Unidos a congraciarse por el TECMEC, ¿qué cree? ¿Que las empresas gringas vienen a ser damas de la caridad a México? Vienen a hacer business. Business are business. Y vienen a ganar dinero. Y van a generar empleo. Y van a generar inversión. ¿Cuál es la obligación del gobierno? Pues cobrarle los impuestos por esos negocios que hagan y revisar que se le den las prestaciones laborales a los empleos justas y apegadas a la ley. Ese es el papel del gobierno. El papel de las empresas es hacer negocio y pagar sus impuestos por esos negocios que hacen. Entonces, si él cree que los gringos van a venir aquí a invertir dinero a cambio de nada, pues está equivocado. Ellos vienen a hacer negocios al igual que empresas de España y de Francia. O sea, pero no sé por qué trae una obsesión contra las empresas energéticas. Sí sé por qué. Porque quiere meter su maldito combustóleo sucio. Gracias. Muchas gracias, senadora. Fernando Mayolo, para el senador Julián Rementería, dice, si realmente cree que lo que dijo esta mañana el presidente en el sentido de que recibió una carta de Iberdrola buscando un acuerdo, si verdaderamente lo cree. A ver, yo creo que a diferencia de él, cualquier persona en el mundo que tiene pues cierto nivel y sobre todo empresas de clase mundial, directores de empresas de clase mundial, pues tienen la obligación de proteger su patrimonio.
Y el hecho de que de buenas a primeras, cuando hace apenas unas semanas, como lo dije, en mayo, estábamos hablando gobierno y empresa, empresa y gobierno, de invertir, y de repente pues te impiden el acceso al gas, que por supuesto lo necesita la empresa para poder trabajar, y pareciera que la inversión se pone en riesgo, inversión que parcialmente ya ha sido ejecutada en Tuxpan porque ya hay terrenos, ya hay permisos, ya está todo listo. Lo único que falta es que se le garantice el suministro de gas una vez que funcione. Bueno, pues cuando eso está así, lo que tendríamos que entender es que, claro, que puede ser que el presidente de la compañía diga, oigan, pues ¿con quién hay que hablar? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hace unas semanas nos dijeron que sí y ahora nos dicen que no. ¿Están locos o qué les pasa? ¿Cómo es que apenas hace unos cuantos días pues todo era buena noticia el que pudiéramos invertir, el que generáramos energía en ese país, en el que por supuesto, como bien dice Xochitl, se pudiera hacer negocio, que hay que cuidar que sean los márgenes normales, estándares a nivel internacional, pero que al final se podía hacer? Pues claro, yo sí creo que pudiera existir esa carta. Ahora, no lo puedo afirmar, porque hay tantas cosas que se dicen en la mañanera que resultan falsas, que pues que no podría saber. Pero por supuesto que cualquier ejecutivo de una empresa de ese tamaño, pues no a la primera que le dicen no, se va, te intentará salvar pues las condiciones de la empresa, proteger el patrimonio de la empresa para la que trabaja, como cualquier persona. Y por supuesto, Max, tratándose de una compañía de ese tamaño y de una inversión de esas dimensiones. Yo creo que el presidente, insisto, se equivoca. El presidente está empinando al país, lo está llevando al despeñadero por cuestiones ideológicas. Debe ya, yo creo, que simplemente de desprenderse de los servicios del director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que es momento de que lo pueda separar de su cargo y que permita que llegue alguien allí que realmente le entienda al sector, pero que además verdaderamente quiera México y que busque cómo hacer para que haya energía más barata, porque además hay que decirlo, esto que están haciendo, que están procurando, va a repercutir en los bolsillos de los mexicanos, va a ser la energía con el tiempo más cara para los mexicanos. Y eso, por supuesto, que no tendría por qué ser así, y por supuesto que México tampoco se lo merece. Así que yo sí creo que debía de destituir a el director de la Comisión Federal de Electricidad, empezar por ahí para mostrar actos que pudieran animar a la gente a que las cosas van a cambiar y que se vuelva a invertir para la generación de empleos, que es lo que necesita hoy más que nunca este país. Muchas gracias, senador. Para la senadora Reynoso nos dice Juan Arbizu, el Universal. La Universidad de Washington actualizó su proyección de muertes por COVID-19 en México y estima para el 1 de octubre más de 88,000 fallecimientos. Es decir, que el país se encuentra en un primer tercio de la crisis sanitaria, cuando López-Gatell había señalado que hoy sería el fin de la pandemia. ¿El Congreso de la Unión está atado de manos para actuar? ¿Hay delitos que se les puede señalar al presidente y al gabinete por la letalidad del coronavirus, que es de los más altos en el mundo? ¿López-Gatell es inevitablemente impune como aparece? Gracias. Gracias. A ver, no solamente en los pronósticos que hacen el día de hoy, desde el principio de la pandemia, los pronósticos eran por mucho diferente a lo que planteaba el subsecretario López-Gatell. Para él, hoy estaría terminando la pandemia, yo no sé cuántos picos lleva, y todavía la OPS y la OMS han dicho, todavía en México no se llega al pico y estamos muy lejos de alcanzar. Ha habido información y ha habido mentiras durante estos 3 meses y que sin duda debieran tener responsabilidades. Y miren, les voy a poner como ejemplo lo que ha pasado en algunos países con el tema de la pandemia y los secretarios o subsecretarios, ministros o viceministros de salud. En Brasil ya van 2 secretarios o ministros de salud que han renunciado por no estar de acuerdo con las políticas del presidente Bolsonaro. Le corrigen al presidente, no están de acuerdo y mejor se van. Y el de acá, mejor le sigue el jueguito al presidente y a la burla contra el COVID-19. En Perú fue destituido por el presidente el 20 de marzo, quien llevaba la titularidad del Ministerio de Salud. Argumento, escasa preparación
del país para enfrentar la crisis. En Ecuador, la ministra de Salud también salió, ella presentó su renuncia en el mes de marzo porque no daban los recursos suficientes para poder atender la pandemia en el país. En Guatemala, el presidente también cesó de su cargo al viceministro de Salud porque definitivamente no estaba dando los resultados que se habían prometido. En Ruanda, también por mentir sobre la preparación de la estrategia para afrontar la crisis, también fue destituida la persona que llevaba la estrategia de salud. Aquí solo hay colusión entre el presidente, el secretario de salud y el subsecretario. Y estamos atados de manos, pues a ver, si desde el 24 de marzo no hemos podido dictaminar absolutamente nada y no han querido dictaminar ni para la crisis económica, hemos insistido en el tema de pruebas, y sigue insistiendo López-Gatell que no son necesarias las pruebas, si desde el principio de la pandemia ha dicho la OMS la necesidad de poder rastrear el virus y evitar el contagio y sigue sin hacer caso, creo que habrá que revisar, y lo hemos dicho en algún momento, que asuma cada quien su responsabilidad. Habrá rendición de cuentas, habrá que rendir cuentas, y vamos a ver ahora qué nuevas cifras nos trae, porque lo único que cambia el gobierno federal en su estrategia es el colorcito y la forma de presentar los mapas, pero que los daños y las consecuencias de las malas decisiones están a la orden del día. Muchas gracias, senadora. Silvia Arellano nos pregunta, si ven para el senador Cepeda, si ve algún riesgo que el presidente López Obrador se reúna con Trump cuando en ese país está en un contexto electoral, y si sería una propaganda electoral para ganar el voto de los mexicanos allá. Sin duda es parte de una estrategia electoral del presidente Trump. Si ustedes ven las encuestas, no solo en población general, sino en los estimados que se hacen para el colegio electoral, Trump hoy, si fueran las elecciones, no se reelegiría. Entonces, creo que este trabajo que le va a hacer Andrés Manuel López Obrador va en ese sentido, de ayudarle en su campaña, y mal por México, pues ya se le olvidó que es quien nos ha llamado de manera muy ofensiva delincuentes, violadores, completamente discriminatorio, y que pues ha estado atacando una y otra vez a los mexicanos, violentando los derechos humanos de la gente que está allá. Entonces, pues claro que este escenario está puesto para apoyar en materia electoral, y el presidente está cayendo redondito, que no se nos olvide que es un presidente que no sale, o sea, no es parte de su normalidad, está haciendo una excepción para irle a hacer este favor electoral a Trump. Entiendo lo del tratado, obviamente, pues un evento protocolario, ojalá al menos sea así, y que sea entre los tres países, sería menos explicable todavía, ¿verdad? Y decir que pues el tratado mismo ahí ya se negoció, ahí se establecieron las condiciones, pero la discursiva, agresiva del muro, echándonos la culpa hasta del coronavirus, no ha parado hasta hace todavía unas semanas, y ahí va el presidente a ponerle el tapete rojo, pues que pronto se le olvidó las críticas que hizo al pasado gobierno cuando se recibió al entonces candidato. Muchas gracias, senador.